Justamente porque desde que nos enseñaron en el colegio, sin lugar a duda que el navegante, así como el descubridor más importante en la historia de la humanidad, es Cristóbal Colón, Cristóforo Columbo, este navegante de origen genovés, que el 12 de octubre del año 1492, y en busca de una nueva ruta que conectara, por supuesto, Europa con las Indias, ¿Sí, señor? termina descubriendo este nuevo continente. La verdad es que ya toda esta situación está rodeada, de un tremendo misterio, Sí. porque todo parece indicar, como varios historiadores así lo han indicado, de que en realidad Cristóbal Colón, antes de aquella fecha magnánima para la historia de la humanidad, ya había pisado este suelo que nosotros nos ubicamos hoy en día. Porque de alguna manera él ya sospechaba, por no decir derechamente, ya sabía, tal como lo coloca este portal de noticias, había estado Cristóbal Colón ya en América antes de su famoso viaje. Todo parece indicar que él, en un barco anterior, a través de navegantes portugueses, este hombre sabía de la existencia de este nuevo continente y de alguna manera hizo esta promesa de no solo demostrar que la tierra era redonda, sino que además podría traer nueva riqueza para los reyes católicos de España. Atención, amigos míos, sucede que todo el mundo conoce, tal como nos lo enseñaron en la escuela, sobre el exitosísimo, el tremendamente histórico, trascendental, su primer viaje, así como también un segundo. Pero la verdad es que este hombre comenzó a entrar en decadencia, se convirtió en un tirano, murió en las peores circunstancias, rodeado de la pobreza. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Fue encarcelado. Todos los achaques de una vejez pasado apenas los 50 años, que más o menos era la expectativa de vida por aquel momento. La verdad es que Cristóbal Colón pasó de ser la figura máxima histórica, tal como le enseñan en la escuela, a un hombre completamente corrompido por el poder y completamente destruido, viajado por estos viajes muy infructuosos que siguieron a los ya conocidos. Segundo viaje fue el 25 de septiembre del año 1943. Primero llegó a las Indias, posteriormente comenzó a hacer un mapa, comenzó a dibujar los territorios de Jamaica y Haití. El poder finalmente terminó corrompiendo a Cristóbal Colón de alguna manera. De todas maneras, o sea, este tipo pudo haber sido el hombre más poderoso o el hombre más influyente. El hombre más importante. El más importante a lo menos. O sea, el que sentó la piedra del descubrimiento de un nuevo continente que trajo un sinnúmero de riquezas para al menos la corona española. Pero ¿en qué momento este tipo cae en desgracia y empieza a transformarse en esta especie de pordiosero, en esta especie de hombre mal visto? Absolutamente. ¿Por qué? Completamente llevado a la decadencia, donde incluso le quitaron el piso los propios reyes que tenían todas las glorias a partir de este navegante. Todo tiene que ver con el tercer viaje, que fue el 30 de mayo del año 1948. A ver, entendamos. ¿Cuál era la situación hasta este momento de Cristóbal Colón? Existían ya varios asentamientos de parte de las colonias españolas en distintos puntos de Centroamérica. Incluso existía la isla conocida como la Española, que era un centro, ¿cómo decirlo?, de recargue para, obviamente, todos estos barcos que necesitaban volver a subir todo tipo de alimentos, medicamentos, un punto de descanso para restaurar los barcos. Para restaurar estos barcos y, por supuesto, este tremendo viaje que, para que ustedes lo sepan, duraba aproximadamente 2 meses y medio para aquel entonces. Bueno, llega esta fecha, llega el tercer viaje y aquí comienzan a suceder una serie de problemas. Estaba esta instalación donde distintos barcos del mundo, sobre todo portugueses también, además de los españoles, llegaban ahí a volver a reabastecerse. En algún momento Colón, completamente subido en un altar que, a no dudar, la historia lo colocó ahí, todo el mundo lo puso ahí, decide convertirse en el dueño de esa isla. Comienza a levantarse por encima de los mandatos del rey que financiaron todo esto y comienza a convertirse y a edificar la imagen de un dictador que abusaba de los indígenas, abusaba de los españoles, que, como bien ha dicho la ley, en tantas circunstancias no eran obviamente de los mejores paños. O sea, estos tipos que generalmente eran ladrones porque tenían miedo, porque no sabían si iban a volver. Lo que llegó no era la aristocracia española. Para nada, amigo mío. Era lo peor de lo peor del viejo continente. Sin embargo, este 30 de mayo del año 1948, que viaja junto a sus hermanos, se dan cuenta de que ya Cristóbal Colón se convierte en un personaje indeseado, odiado en calidad de tirano en esta isla que era el gran asentamiento para los que llegaban al nuevo continente. Eso te quería preguntar, porque siendo un ídolo en esa época, que llegara él a decir, ¿saben qué? Toda la mierda porque yo conseguí esto y esto y lo otro, yo pensé que efectivamente iban a decir, bueno, que abuse de nosotros porque finalmente... Él lo consiguió. Exacto, él lo consiguió, entonces yo pensé que la gente de esta isla podría decir, ok, nada que hacer, pero al parecer...
se transforma en alguien muy odiado. Tremendamente nocivo. De hecho, alguna vez él decía, tengo el respaldo de los reyes. Soy una especie de nuevo gobernante de este continente que yo descubrí, obviamente para la gloria de los gobernantes y soberanos de Europa. Sin embargo, fíjense que este historiador habla sobre cómo sus propios compatriotas y a los indios que les cobraba todo tipo de recaudaciones completamente injustas para llevarse más joyas y más riqueza arriba de su barco, así es como lo determina este tremendo conocedor sobre la vida y obra y desgracia de Cristóbal Colón. Atención. One of the things that Columbus did was cut people's ears, cut people's noses as punishment for thievery, and he did this both to Spaniards and to the native peoples. A ver, yo veo que a partir de las palabras de este experto, en el fondo el tipo se transforma en una situación, se le genera una situación nociva en su carácter, en su forma de ser. Por supuesto. El tipo era un tipo que finalmente le rogó a la corona española que le permitieran hacer esta empresa que descubrió América. Que le financia las tres carabelas, finalmente. Que le financia las tres carabelas en 1492, pero poco a poco, al lograr el cometido, él se siente con la autoridad moral, política, ética. Se le sube los humos. Se le sube el humo a la cabeza. Sí. Para empezar a cobrarse en vida todo lo que él cree que le corresponde, ¿no? Sí, ahora, qué terrible, porque todos sabemos en la historia que él era un conquistador, todos los abusos que sufrieron los indios, etcétera. Pero qué terrible que un personaje de tal magnitud, donde muchos países tenemos calles que se llaman Cristóbal Colón, haya sido uno de los más terribles y que hasta su propia gente, que no era de la mejor calaña, lo haya abandonado. Claro, en Argentina, ¿esta historia se la cuentan en el colegio? No, te cuentan otra historia. La parte bonita, ¿no? La parte linda, la historieta linda que llegó Colón, con las carabelas, todo lindo, conquistó y bueno, entonces somos todos españoles y demás. Es lo mismo Pero acá. lo que yo no entiendo tampoco es cómo los indios no se... Se supone que en las carabelas, ¿cuántos llegaron? 200, 300, 500 personas habrán llegado. Cuando Claro, en la primera llegaron. sí, tenían aproximadamente 100 tripulantes por cada uno de los barcos. Siendo miles y miles de indios, ¿cómo no...? Mi vida, no es que no tenían se- armas de tenían armas de fuego, que los indios no tenían. Ellos Jamás habían tenían visto. como, tenían los caballos, que también era si tú lo quieres ver, era un armamento Aparte, imagino para los superior. indios ver todo Y, eso ojo, era todo y tenían el arma más poderosa de todas, que eran dos formas de conquista, que eran las enfermedades, sobre todo de carácter venérea, y la segunda el alcohol, donde finalmente le abrieron los ojos, que es una manera muy absurda en todo caso de decirlo, a estos indios que comenzaron a intercambiar sus riquezas culturales Y la a mentira. cambio de esto que generaba estados de conciencia diferentes. Y había una cosa cultural que eran muy dóciles. Justamente Eso los te iba a decir. indígenas a donde llegó Colón en sus 4 viajes eran bastante Y dóciles. ellos se endiosaban, entonces los indios decían, claro, tenían tecnología, tenían cosas que no... Con sus armaduras brillantes, de hecho, Eran vistos como dioses. Eran vistos como dioses, de alguna manera, gran parte de sus tradiciones, estoy hablando de los indígenas, de alguna manera hablaban de la llegada de estos dioses, en donde de alguna manera fueron recibidos, ofrendados, fueron tremendamente carismáticos con ellos y por supuesto ellos le respondieron con el peor de los abusos. Ahora aquí quedó la patada y todo esto un año después de que él llegara. Increíble que o sea, en un año en 12 Cristóbal meses Colón se echó a perder del cielo a la completamente. tierra. Hubo un momento incluso que lo llegaron a tomar preso, entiendo, ¿no? Bueno, en esta ya tercera ida, al hombre lo tomaron preso porque comenzaron a juntar firmas, como hoy día se diría, de todos los españoles residentes en esta isla, la Española, y a propósito también de manuscritos que hacían absolutamente en detalle los abusos que se cometían con los indígenas, que varios convivían con ellos, los que estaban establecidos en este nuevo continente, y les mandan a los reyes católicos, amigos míos, necesitamos que usted haga algo. Y así es cuando meses después llega Francisco Bobadilla, enviado por los reyes, y dice, ¿dónde está Cristóbal Colón? Y el tipo, ¿qué es lo que solicitan mis reyes de mí? Compadre, venga para acá, esposado, de vuelta a España, para obviamente ser sometido a todo tipo de juicio y para ir a interrogarlo si realmente estos abusos eran reales. De una u otra manera, Cristóbal Colón comenzó a sacarse los pillos y de otra forma también, bajo la promesa de que todavía puede encontrar nuevas facciones de este continente y otras rutas hacia realmente donde querían ir en primera instancia, que era hacia la India, finalmente logró conseguir una nueva oportunidad.